¿Cuántos conectados se ven? ¿No ven? Bueno, vamos a esperar 10 segundos. ¿No ven cuántos conectados hay? ¿Gris? ¿Cuántos conectados? Listo, Oscar. A darle. Bueno, damos inicio a este miércoles en un horario nuevo, un espacio nuevo con invitados por parte de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados. Ahorita se los vamos a presentar. En este título que se llama Corporalidades y lecturas desde la incertidumbre, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar conversando en diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar qué es esto del cuerpo. No creemos que lleguemos a una verdad absoluta, no creemos que eso exista tal vez, y pues a ver a dónde nos lleva. Para esto les voy a invitar a nuestro primer invitado. Él es Balam Huaycán García. Él es arquitecto por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente está estudiando una licenciatura en Artes Plásticas e Historia del Arte. Él menciona que es cada vez menos académico y es más activo en movimientos sociales. Saludos, Balam. Ahí se encuentra. Y también tenemos a Griselda Boites, psicóloga por la Universidad Autónoma de México. Está cursando el seminario de psicoanálisis y tiene experiencia clínica particular. Es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados. Y pues bueno, Gris, por favor. Hoy nuestra invitada Vera Rodas, licenciada en psicología y máster en actualmente estudiante de la maestría en estudios de la mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana y hace investigación del aborto clandestino en Guatemala. También nos acompaña otro compañero de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados, Nicolás Vaca Díez, psicólogo por la Universidad Salesiana, con experiencia en clínica con adolescentes y adultos en ambientes escolares y educación continua. Recientemente brinda asesorías a grupos de jóvenes sobre temas de la violencia y, como les comentaba, también es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados. Bueno, aquí para abordar o para hablar sobre el cuerpo, tenemos que ver las diferentes ramas que estudian el cuerpo. Desde la medicina, por ejemplo, la rama de la anatomía, que estudia el cuerpo desde el punto de vista, desde la estructura, su estructura y también las leyes que lo rigen y respecto a sus funciones y el medio ambiente. Desde la psicología,
bueno, como lo hemos visto, el estudio de las áreas de la conducta es como la base de la psicología, la conducta motriz, ya sea gruesa o fina, también estudia el lenguaje, las cuestiones de la personalidad en cuanto a lo social y adaptativa. También plantea la teoría del esquema, bueno, han planteado diferentes teorías como el esquema corporal, la imagen corporal y bueno, en este caso la imagen corporal, que es la imagen que tiene la persona de sí mismo. Desde el psicoanálisis, bueno, desde el psicoanálisis, una de las construcciones del cuerpo habla desde lo orgánico, que en este caso, bueno, el cuerpo puede estar constituido entre registros, que es real, simbólico e imaginario. Desde que se genera o en este caso está el bebé, bueno, está constituido orgánicamente desde lo fisiológico, desde lo orgánico, y desde lo simbólico es un cuerpo que, bueno, en este caso es un ser que ha sido apalabrado. Cuando nace un bebé es esperado, en este caso por los padres, por la familia. De hecho, antes de que nazca, ya se piensa en un nombre, ¿no? Y se empiezan a crear esas ideas de lo que se espera que llegue a ser conforme va creciendo. Y desde lo imaginario es la imagen, bueno, es el verse, bueno, es verse a uno mismo, son esas imágenes que se tienen de escucharse y, bueno, también sentirse. Desde el psicoanálisis, bueno, también se llega a plantear, por ejemplo, en la teoría de 3 ensayos de una teoría sexual, no se nace siendo hombre o mujer, ¿no? En este caso se va haciendo un constructo por el cual uno atraviesa y se va haciendo, ¿no? Con todo lo cultural y lo social en lo que estamos inmersos. Como les comentaba, bueno, a partir de que para que un sujeto pueda ser sujeto o en este caso, para que nos podamos llegar del organismo o del organismo a ser cuerpo, lo tenemos que ir colonizando, ¿no? Es una forma de habitar el cuerpo de acuerdo a los constructos sociales y a lo que nos está en nuestro entorno y cómo nos van apalabrando a nosotros. Cuando vamos creciendo o se espera algo de nosotros, nos ponen un nombre y nosotros vamos como construyéndonos a partir de ese nombre y de cómo nos van orientando como hacia lo que quisieran que fuéramos, ¿no? Sin embargo, a la vez nosotros también podemos ir con este constructo o con lo que está en nuestro alrededor. De hecho, bueno, hay patrones que se llegan a plantear dentro de lo cultural, como es el concepto o los patrones que se llegan a establecer como de belleza, el cómo debe de ser un cuerpo sano, cómo es que puedes estar inmerso en esta cultura y bueno, el cuerpo es con lo que nosotros también socializamos, ¿no? A través del cuerpo, bueno, el cuerpo habla. Nosotros en psicoanálisis, bueno, es tanto orgánico como simbólico e imaginario, bueno, orgánico desde lo real, y también como desde lo somático, a través de lo que no podemos apalabrar y también de lo que podamos tener desde el inconsciente, el cuerpo es como llega a somatizar alguna de las cuestiones que no han podido salir, ¿no? Es la forma en que también nosotros podemos exteriorizarlo y como les comentaba, a partir en este caso, por ejemplo, de las histéricas de Freud,
llegan las pacientes porque no había una explicación de su malestar, ¿no? Desde el discurso médico podían tener algún malestar tanto físico, una parálisis, incluso a veces en el habla, y que no había como una explicación desde el lado de la medicina, desde la fisiología. Entonces, bueno, eran remitidas como hacia lo psicológico, ¿no? O que fueran a ver otro tipo de especialista con el cual les pudieran dar como sentido a su síntoma. A partir de esto, bueno, se puede ver que a través de la palabra y el que vaya tomando otro sentido el discurso de lo que se estaba manifestando en el cuerpo. Entonces, hablando un poco de las construcciones o de la noción del cuerpo, es mi aportación inicial. Nico. Muchas gracias, Gris. Eh, bueno, justo me quedo con esto de que es apalabrado a la persona desde que van haciendo y se les querido, se la palabra, y es así que el bebé, la bebé, es atravesado por un discurso, por un lenguaje. El lenguaje es lo que nos empieza a formar, nos empieza a estructurar en este cuerpo tan complejo y tan problemático que puede llegar a ser. Y este lenguaje se va a transformar en un discurso, en este discurso que nos va diciendo mi hijo, mi hija es así, va a convertirse en esto, bla, bla, bla. Y poco a poco, conforme nos ha ido atravesando, nos vamos apropiando de un discurso o de varios discursos, dependiendo el entorno donde nos encontremos, ¿verdad? Y es por eso que lo retomamos, que Lacan, bueno, el psicoanálisis más bien, habla de que el discurso es este lazo social. Ya mencionaba Freud, que es lo que, parafraseándolo, ¿verdad? Lo que nos ata al otro, a este semejante. Nos permitirá relacionarnos y encontrarnos con los demás. Y ahora sí, pensándolo de que también el discurso es un enigma. Un enigma que por un lado hay muchas cosas que se entienden simplemente en el contexto en el que estemos conversando, y por otro lado hay cosas que se esconden, esas verdades, esas fantasías, esos miedos que nos relacionan, que nos unen al otro, ese otro que no sabemos quién es, pero que al mismo tiempo estamos conversando con esos otros, con ese otro. Por eso Lacan, en el seminario 17, en el año 69-70, expuso que existen cuatro discursos, específicamente él cómo los plantea. Tenemos el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso histérico y el discurso del analista. Brevemente explicando estos, el discurso del amo este determinado por este gran otro, esto que nos ha atravesado a través del lenguaje, a través de afectos, a través de tantas cosas, y que está ahí presente. Y es que uno adquiere o se posiciona en este discurso a partir de que adquiere conciencia uno mismo, eh, y surge esta figura del amo que encontrará su saber, esto lo que ostenta de yo soy el amo a partir de lo que yo sé, a través de el trabajo del esclavo, de la relación que establece a quien va a someter. Y este esclavo sabrá de sí mismo en función de que ha perdido su propio cuerpo, es decir, que está en disposición de lo que determine este amo. Eh, Retomándolo rápidamente el discurso va a ser capaz de que se presentifique como un significante, como algo que, una entonación, una palabra, algo que nos decían de niño y que llevamos años en escucharlo, pero lo escuchamos en un desconocido, en un jefe, en un compañero, una jefa, en la pareja, nos dijo algo que nos pegó en el clavo, así hasta nos hizo estirarnos, ¿no? Y que nos puede doler tanto o atraer tanto, es porque nos ha significado tanto en este discurso, y que al mismo tiempo puede ser regulador, puede hacerse presente como moralizante quizás, o también por otro lado vigilante.
pues, o que se va a dar en todo contexto, en toda persona podrá hacerse presente a partir de este significante amo, ¿no? Y que cualquiera, por lo tanto, podría irse manifestando en esta postura. Lacan menciona que está este segundo, el discurso universitario, que es de estas universidades, estos grupos, colegios o personas que ostentan este conocimiento, este saber, que lo mantienen, lo regulan y lo celan y determinan qué es el saber, según ellos, ¿no? Ellos, en su relación con el estudiante, con aquel que quiere obtener este saber, van a posicionarse en una situación de nuevo de poder y van a generar, imponerle, someter los paradigmas y los estatutos que determine este grupo de saber, estas universidades. Por eso Lacan menciona, él genera, acuña esta palabra, astudado, que va a ser como el obediente, el moldeado de acuerdo a estos paradigmas, de acuerdo a estos pensamientos. Es por eso que podemos encontrar que los ingenieros piensan de una forma y pueden resolverlo de cierta forma un problema para construir algo de acuerdo a cada ingeniería. Pero un arquitecto, Balan podrá decirnos, que lo va a pensar desde otra forma. O un diseñador industrial, desde una particularidad que pueda entrar al mismo discurso o al mismo ambiente, lo va a intentar resolver desde otra forma, porque ha sido atravesado con otro paradigma que le enseñó su grupo, su gremio. Y así infinidad. Por otro, los médicos. Cómo se defienden, cómo protegen este discurso y cómo cualquiera no puede venir a hablar del discurso y tampoco venir a criticarlo, puesto que es celado y es protegido. Eh, Qué bueno que volvió Gris, se estaba quedando sin red, no hay problema. Y bueno, este discurso es eso, ¿no? Cómo se protegen estos grupos de poder y que cualquier persona puede, desde su conocimiento, desde su saber, desde su verdad aparentemente única, imponerse hacia la persona que lo escucha o que está en una situación de poder al ser sometido, ¿no? Al ser el discípulo, el que está aprendiendo. Bueno, surge este tercer discurso, que es el histérico, que el sujeto se pone no se hace cargo de su propio cuerpo, se opone más bien a hacerse cargo de su propio cuerpo y es así como bien mencionaba Gris, que es a través de que el cuerpo empieza a hablar a partir de lo no dicho, de lo que no se ha podido palabrar, de esto que sentimos pero que no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces la persona empieza ahí a sufrir con esta situación porque no puede hacerse cargo, no sabe, no está en posición en ese momento de identificar qué es lo que está viviendo. Y es aquí que él menciona que hay dos formas o dos vertientes, que es una la posición de la histeria, que es la que nos va a llevar a cuestionar a lo que se sabe o lo que se nos está dando, ¿no? Como un saber. Y esto va a generar un producto que es el del saber, un nuevo conocimiento, que es como la pregunta filosófica o el niño de 4 años del de ¿qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Que siempre está cuestionando. Esa es la posición histérica o de la histeria. Y la condición histérica, que es el otro camino, podríamos decirlo así o pensarlo así, es el que busca reclamar al amo, o más bien demostrarle la falta, que el amo no tiene todo ese poder, no tiene ese conocimiento, no posee ese saber, que está tan valiente como cualquier otro. Pero al mismo tiempo que se lo encara, está buscando reconocerle esa posición de completud, esa posición de el que lo sabe todo y lo tiene todo. Entonces es así que se establece que la condición histérica o la condición de la histeria, hombre, mujer, quien ustedes quieran, ante un amo que quiera someterlo o ante un discurso universitario, puede caer en ese juego. Por un lado, producir conocimiento y por otro lado, aceptarlo y al mismo tiempo rechazarlo, ¿no? Oponerse.
Aquí se hace como una breve acotación que a mí me parece interesante. Yo la cuestiono precisamente porque se hace como el pensamiento que desde la cultura o el pensamiento occidental se le ha ido cuestionando al paradigma o a la teoría vigente. Y gracias a ese cuestionamiento se han podido producir nuevos conocimientos. Aquí yo me pregunto si solo desde Occidente se han generado esos nuevos conocimientos o de nuevo estamos solo pensando en este pensamiento europeizante, colonizante, de que solo desde ahí un discurso académico se nos empieza a decir que somos los que estamos produciendo conocimiento, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos el discurso del analista. Es el analista, la gente en que va a estar buscando el deseo del sujeto que viene a su consulta, que viene a encontrarse a sí mismo, pero que no sabe que lo sabe, no sabe que tiene el conocimiento, pero el problema es que no sabe llegar a él. El analista va a buscar llevar la dirección de este deseo a que lo pueda a vislumbrar por momentos y que la persona analizante pueda decir, ya lo tengo, pues que ese deseo que tenía, eso que obtuve, esa meta, graduarme, casarme, viajar, tener hijos, hijas, el logro que a ustedes se les puede ocurrir, cuando ya lo obtiene, pues resulta que no era, se nos esfumó. Y esa es la función del analista, guiarlo a que se siga moviendo en busca de ese deseo que nunca va a poder llegar, pero que sí puede llegar de movilizarse, a obtener movimientos, cambios y tal vez, si esto existe, llegar a un momento de felicidad, momentos, un proceso complejo, como pudiera ser. Y bueno, es esto como estos discursos, el discurso del amo, el discurso del amo que se puede entender también desde la sociedad normalizante, que determina qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, como el discurso universitario que nos dice a partir de qué punto puedes pertenecer a un gremio o a un colegio o a un oficio, qué está permitido, qué no, el discurso histérico, cómo nos posicionamos frente a estos otros y qué producimos frente a estos, o si es así, que llegas a esta opción, a este camino, a este proceso que se propone desde el psicoanálisis, específicamente ese del Lacan, de cómo te reposicionas a partir de estar buscando tu deseo. Y es por eso que el cuerpo es construido socialmente, es construido a través del lenguaje, el lenguaje, el que ustedes quieran, no importa el idioma, o si es un lenguaje de señas, o braille, o lo que fuera. Es algo que tiene que atravesarte, es algo que tiene que simbolizarte. Y este cuerpo va a ser moldeado de tal forma que nos va a construir una imagen. Bien comentaba Gris, esta imagen de cómo soy, cómo me veo frente al espejo, pero al mismo tiempo cómo me comparo internamente y cómo me comparo con los demás. Cómo me exijo a mí mismo y cómo me exijo en torno a los demás, qué es lo que piensan de mí, qué es lo que quieren de mí y cómo nos relacionamos en esto, ¿no? Desde una estética o desde un pensamiento, y que esto también nos puede llevar a los llamados trastornos de la imagen, trastornos alimenticios o demás otros que son categorizantes, son patologizantes y que desde qué academia o desde qué aspecto también se siguen señalando, ¿no? Cuando algunas veces pudiera ser que no va por ahí. Y bueno, Balam, por favor, si gustas continuar. Claro, la verdad es que estamos rodeados de discursos, de formas y perspectivas de ver al mundo. Y retomo lo que decía Griselda, ¿no? Sobre las expectativas que se tienen de un ser humano y sobre las lecturas que se le van a dar a ese ser humano. Creo que también es importante, pues, esta definición de lo que va a ser un cuerpo, que viene de una academia y de un pensamiento, de una epistemia que es occidental. Va a proponer un estándar de lo que una persona tiene que ser y sobre todo un hombre.
que es lo que va a colocar como epítome de la civilización y de un proyecto civilizatorio. Y pues para esto retomo, ¿no? Un poco de los conocimientos que tengo sobre el arte, ¿no? Y cómo a través de la historia se ha estandarizado una hegemonía del arte occidental. Cómo el arte helénico va a tomar características físicas, las va a posicionar como los aspectos deseables en una persona y va a ser un proceso pues, de globalización. Ese estándar va a ser en el que cada uno va a aspirar a encajar. Se espera del niño que sea pues, esto, de la niña que sea esto, y pues de los disidentes mejor ni se habla, ¿no? Este proceso, pues, es en el que estamos inmersos. Vivimos en una sociedad occidental y creo que es complicado decir que no es así porque todo lo que nos rodea está destinado para un proyecto de civilización, incluso la academia. El saber, los conocimientos, son procesos de extracción de conocimientos de otras culturas, de perspectivas, pero las va a posicionar el sistema para su propio beneficio. ¿Cómo es el hombre perfecto? ¿Quién lo define? ¿Quién nos dice qué es lo que tenemos que ser? Y creo que aquí también viene algo que dijo Nico, que es sobre la toma de conciencia. Pues desde que tengo memoria, ¿no? A mí se me enseñó, y creo que a todos, qué es lo que no somos, en dónde no encajamos, y no lo que somos, lo que representamos para los demás. Se nos enseña a decir que, pues, que no somos esto, que nuestras diferencias pesan más que nuestras igualdades. Pues nuestros tonos de piel, nuestros tamaños, si somos hábiles o no, si somos útiles para el sistema precisamente. Una persona en situación de discapacidad, pues no cabe en un sistema que necesita explotar al cuerpo y utilizar la utilidad del ser humano para su propio beneficio. Pues en este momento no he mencionado a los cuerpos femeninos, ¿no? Porque el sistema se va a aprovechar de la feminidad y lo va a posicionar como una debilidad que nos atraviesa incluso a nosotros, a los que tenemos pues, un exterior masculino. La feminidad es una flaqueza del ser. Estamos vedados a la feminidad porque pues, es representar esa debilidad que no le interesa al sistema, que no va a permitir a los cuerpos masculinos esa utilidad que se necesita. Y pues para eso voy a retomar, ¿no? Como que lo contrario de lo masculino, que es pues la meta del sistema, pues lo contrario va a ser una disputa. Una disputa genera desigualdad y precisamente lo podemos ver pues con lo que sucede actualmente en México, las manifestaciones feministas, ¿no? Y cómo son tratadas por el propio sistema. Y creo que ahí vemos la desigualdad totalmente. Cómo atraviesan, ¿no? Unas manifestaciones justas por una lucha que incluso pues se sigue peleando en las calles. Mucho de este conversatorio salió porque pues, estábamos conversando con Vera, ¿no? Y de cómo pues a mí la inseguridad siento que me persigue. Y le decía, ¿no? Que tengo como esta noción de que en cualquier momento puedo ser, no sé, asaltado. Y pues ella me contaba, ¿no? De que pues sí, ella tiene también pues le sigue también esos temores, pero aparte de ello, la lectura que tiene su cuerpo femenino, pues la atraviesa muchísimo más que a mí. Y pues me quedé pensando en eso, ¿no? Y pues esto es un patrón que la colonia, uno quisiera creer que pues ya fueron 500 años, ¿no? Y que ya pasó todo, ¿no? Pero seguimos con procesos de opresión a los pueblos originarios y a los cuerpos, sobre todo por las lecturas que se hacen, ¿no? Si bien es cierto que la lectura que se le hacía a los conquistadores, ¿no? Eran como estos hombres que iban a buscar nuevas tierras,
aún se sigue dando esa lectura ya no a conquistadores, pero sí al hombre blanco, al hombre que maneja el sistema, al hombre que mueve los hilos de la política, de la economía, porque al final de cuentas, pues son hombres los que están en esas posiciones de poder. Pues retomaba también un pensamiento, ¿no?, sobre cómo esta occidentalización va a vedar ciertos conocimientos y disidencias de este pensamiento. Y pues retomo aquí la investigación de investigadoras comunitarias, como Aura Cumes, por ejemplo, que es una investigadora guatemalteca, maya, que va a retomar los conocimientos pues, comunales y los va a posicionar desde una perspectiva que no es de la Academia Blanca y que choca, porque va a hablarnos de la totalidad del cuerpo, no como un individuo, porque la individualización es un pensamiento muy, 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 muy blanco. Pues yo también retomo lo que dice ella, ¿no? La comunidad donde el cuerpo, el ser humano, el ser, forma parte de un todo. No es un individuo aislado de todo lo que le rodea. Y creo que esa es una visión que no se platica, que no se escucha, porque pues, al sistema le beneficia ser personas individuales y posicionarnos en una división en la que nadie resulta ganando, más que un proceso que le beneficia pues, al capital. Somos seres útiles siempre y cuando pues, estemos completos y sirvamos como mano de obra. Creo que también el territorio pues de Latinoamérica, Abya Yala, es importante retomarlo y ver para nosotros, porque creo que estamos dejando conocimientos que son totalmente válidos y con otra perspectiva afuera de estos diálogos. Entonces me parece como bastante importante pues platicar esto con ustedes, ¿no? Porque al final pues son pensamientos que se quedan en la cabeza, pero exteriorizarlos creo que nos ayuda a buscar puntos en común y tener pues diferentes lecturas y abrir pues la mente, las perspectivas a conocer todo lo que nos rodea. También es necesario poner en duda lo que la academia nos está dictando, porque va a ser pues va a definir lo que se espera de un ser humano. Y creo que ahí ese es el problema, la espera de ver un cuerpo gestante y definirle un futuro bajo las normas en las que estamos viviendo. Y pues ahí creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Las lecturas y las expectativas pues que nuestros cuerpos van a estar inmersos. Creo que Vera quería hablar un poquito sobre esto, ¿no? Y también conocer, pues, así que los conocimientos y las teorías de un feminismo también que se ha ido construyendo también aquí en Latinoamérica y que a mí me parece interesante el posicionamiento de varias compañeras y de las que se aprende demasiado. Me parece que seguro tiene algún problema con el internet. De lo que mencionas, ya se está incorporando Vera. Y bueno, con lo que mencionas al ser individuos, bien comentas, bueno, estamos sujetos al otro y bueno, desde el psicoanálisis se tiene esta lectura. No somos individuos porque somos o estamos constituidos a partir del otro. En este caso, digamos, ese otro que nos habla, que nos apalabra, con lo que estamos inmersos en la cultura, entonces también desde el psicoanálisis hay esta lectura de que no hay individuos, sino que somos sujetos y sujetos al otro, ¿no? Y a la palabra. Vera, te cedo la palabra. Gracias. El internet, muchas gracias. Bueno, para mí fue como
Muy interesante recibir la invitación a este conversatorio, porque me parece que el tema del cuerpo, de las corporalidades, es una conversación en constante construcción y además en constante evolución, sobre todo porque se ha visto y se sigue viendo desde distintos lugares y se construye desde muchos espacios. Para mí, de pronto una cosa importante era presentarlo desde el feminismo, que es desde donde ahora desarrollo mi investigación, desde donde estoy intentando hacer teoría y entender el mundo. Y bueno, en el feminismo el cuerpo ha sido uno de los grandes temas en esta búsqueda de explicar el mundo y entender el origen de varios sistemas de desigualdad de poder y de dominación que han resultado en pues, la opresión de las mujeres. Esto en lo que resultaba es en varias corrientes feministas que lo que han hecho es interpretar el cuerpo, sobre todo el de las mujeres, o colocando al centro el de las mujeres, diversas corrientes desde las que se interpreta y se presenta el cuerpo, la corporalidad desde varias perspectivas. Algunas lo presentan como un espacio físico, como un espacio narrativo, una cuestión discursiva, un espacio de inscripción de significados, y más recientemente desde un feminismo decolonial, como un territorio que ha sido disputado, como un territorio que ha sido despojado y como un territorio también a recuperar para vivir desde otro lugar. En todas estas perspectivas, pues el cuerpo ha sido un tema central en el trabajo de varias feministas. Simone de Beauvoir hacía alguna crítica de cómo tradicionalmente se había vinculado a las mujeres a la naturaleza, a la reproducción, a pensar que no necesitan y no buscan trascendencia, es decir, se las había reducido al cuerpo. Desde el feminismo marxista, por ejemplo, Silvia Federici habla de esta interpretación del cuerpo de las mujeres como parte de un fenómeno de despojo y de expropiación que se da pues al mismo tiempo o en paralelo a la expropiación de tierras comunales en una forma violenta de instauración del capitalismo. Entonces desde ahí ella empieza o invita a pensar y analizar de qué manera hay un paralelo, de qué manera se relaciona la expropiación y el empobrecimiento con un ataque permanente contra los cuerpos de las mujeres. Pues esas dos se suman a muchísimas corrientes. Yo personalmente trabajo, estudio y sueño con teorizar desde el feminismo interseccional. Si bien hay varias mujeres que habían hablado de ciertos conceptos pues que refieren a interseccionalidad muchísimo antes, en el 89 es que está Kimberly Crenshaw define interseccionalidad, y lo voy a leer como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio con base en su pertenencia a múltiples categorías sociales. Entonces, las feministas de la interseccionalidad lo que sostienen es que el cuerpo es un espacio en donde se inscriben significados que asociamos a la pertinencia a determinada categoría social. Y que además en estos significados hay jerarquías, y estas jerarquías las definen múltiples sistemas de dominación: el racismo, el clasismo, la gordofobia, el capacitismo, el machismo, etc. Y lo que hacen estos sistemas es imponer un cuerpo hegemónico o un cuerpo bueno o aceptable, esto cuando menos, pero en versiones más extremas o al extremo al que esto llega es hablar de cuerpos merecedores, o sea, de un cuerpo bueno y un cuerpo malo, de un cuerpo que merece acceder a
a cierta vida, a ciertos derechos, a cierta forma de ser tratado en sociedad, y otros cuerpos que no acceden a ello o lo acceden de forma diferente. Incluso plantea que hay cuerpos que merecen recibir violencia, por ejemplo. Así, muchos de los significados pues, que se inscriben en nuestros cuerpos configuran esto, ¿verdad? Las condiciones de posibilidad que generan diferentes formas de explotación que viven algunos sujetos en cuyos cuerpos se inscriben estos significados que no son el de bueno y aceptado. Yo creo que hay tres puntos clave que a mí me parecen que son de pronto lo más interesante, valioso y por lo que yo decido leer no solo el cuerpo, sino interpretar mi investigación desde el feminismo interseccional. Creo que tiene estos tres puntos interesantes en su lectura, pues y en su construcción del concepto de cuerpo. Primero, creo que es bien interesante que habla del cuerpo como un lugar complejo, en el que pues confluyen y se inscriben varios significados con diversas lecturas que impactan en tu forma de vida, en tus posibilidades y formas de organización, en tus posibilidades de acceso, e incluso hasta en la posibilidad de protección estatal que tengas. En esa línea a mí me parece que es importante que las plantea como inscripciones, o sea, habla de que estas cuestiones no son naturales, que estas categorías sociales se inscriben en nuestro cuerpo como fruto de una construcción social y que esa construcción como que se interrelaciona para incluir o excluir a ciertos cuerpos y también a ciertos grupos que, digamos, comparten estas características no hegemónicas o no buenas. Me parece también muy importante que hace una crítica al feminismo que llama blanco o que llama hegemónico, porque habla de que este se limita a hacer un análisis de género como si esa fuera la única forma de opresión. Entonces, el feminismo interseccional reconoce nociones como la discapacidad, el origen y la pertenencia étnica, y diversas cuestiones que atraviesan nuestros cuerpos como factores que cuando se inscriben en el cuerpo, pues generan opresiones o generan privilegios, y entonces plantea el cuerpo como un lugar y como un espacio en donde se pueden generar y se generan desigualdades. Itziar Siga dice en Malditas, una estirpe transfeminista, que si el feminismo solamente atiende a la opresión de género, deja fuera a tantas opresiones que termina solo atendiendo a las mujeres blancas, heterosexuales, burguesas, que pertenecen a un pueblo no colonizado. Entonces el feminismo termina dedicándose únicamente a una minoría socialmente privilegiada que cumple con una norma, que cumple con un cuerpo hegemónico. Por último, un último punto que creo que es muy valioso del feminismo interseccional en su lectura del cuerpo es cómo se entreteje con el feminismo latinoamericano y las reivindicaciones decoloniales. El feminismo interseccional apuesta a hacer una crítica, sí, a las opresiones de género, sin embargo, busca que no se deje de lado ni que no se considere el mismo tamaño, digamos, que existen otros sistemas de dominación que inscriben significados específicos de opresión en cuerpos específicos. O sea, por ejemplo, la colonialidad inscribe en ciertos cuerpos la belleza y el poder y en otros el despojo y la pobreza. Entonces, ahí se entreteje con esto que hablaba Alan, de estas
pues otras corrientes que de pronto no se posicionan desde el feminismo, pero sí habla de que hay estas inscripciones en nuestros cuerpos que van, digamos, determinando o exigiendo ciertas cuestiones de unos cuerpos y no de otros. Pues Aura Cumes habla de que el racismo de las mujeres blancas y mestizas pesa tanto como el patriarcado de los hombres blancos, mestizos e indígenas. Creo que me parece importante como ella habla de, sí, criticar un sistema de opresiones de género sin dejar por fuera que históricamente hay desigualdades y asimetrías que no se pueden ocultar en hablar solo de mujeres, ¿verdad? De la emancipación de las mujeres, cuando aún entre las mujeres y sus cuerpos hay jerarquías de opresión y de discriminación. Y bueno, para terminar, yo quisiera cerrar con la invitación que hace Alicia Milaro en Interseccionalidad y Cuerpo-Territorio, cuando ella llama a ver los cuerpos como puntos de encuentro de la memoria que nos recorre, también como territorios que habitamos y como una representación de todas las que habitaron antes de nosotras. Y bueno, lo dejo ahí para, no sé, creo que ahora van a haber preguntas o comentarios, entonces pues no sé si empezamos con eso. Muchas gracias, Vera. Sí, para todos nuestros escuchas, observadores, por favor vayan haciendo preguntas, comentarios, que podamos intentar responder o generar más preguntas, sería interesante. Yo sí tengo de momento un comentario, o bueno, varios que me han surgido, y como intentando sobre todo recoger lo que ustedes tres han dicho y como aterrizarlo pues a esto del psicoanálisis. Para empezar, como llevándolo a esto de los discursos, pienso que estos discursos categorizantes, los discursos de patologizantes, discursos que encasillan a las personas desde su forma, su territorialidad, su tono de piel y demás, pues que simplemente son desde un pensador, una academia que en algún momento dijo, esto es así, y que nos dio origen a lo que hoy conocemos como el racismo y todas sus complejidades, ¿no? El machismo y como todo un sistema. Los 1000 manuales que pueden haber que categorizan y patologizan las expresiones de la ansiedad, de situaciones complejas de la mente que no solo es cuestión de decir cumple con 6 criterios y ya por eso es encasillable en tal trastorno mental, ¿no es así? Como eso, se juegan desde el discurso universitario, desde el discurso del amo, y que también, pues esto del feminismo blanco que bien mencionas, Vera, que solo están estos discursos, se cuestiona, pero para reorganizar el status quo y que al final mantenga la posición en favor al amo, en favor al conocimiento, en favor a estos que lo ostentan este poder, este saber. A diferencia que si nos posicionamos desde esta posición vaya de la histeria, el cuestionar ese conocimiento, este saber, esto lo que se nos ha dicho es blanco y no negro, cuando hay una cantidad de colores, toda una paleta impresionante, y qué es lo que nos viene a hablar también Balam, desde los pueblos originarios, desde el territorio, desde hace 500 años y desde antes, desde la esclavitud, a saber, desde qué año se impuso este sistema de violencias en el que un grupo de personas, los amos, se impusieron y a partir de esa relación que se estableció, los dos ya sabían cuál era su lugar, ¿no?
Y pues esto justamente lo que, para empezar, antes, debo hacer un paréntesis, una disculpa a Vera, porque en el flyer que hicimos y que pasamos se puso feminismo transversal, me parece, ¿no? Entonces, ahí fue un error. Una disculpa a toda tu ponencia, a toda tu breve explicación, ¿verdad? Era interseccional, Es transversal también, es transversal. Yo estaba sufriendo, perdón, Vera, perdón. Qué bueno que no, todo en orden. Y bueno, sí, como esta lectura que hago, que muchas veces pues se habla, ¿no? Y que todas las personas, mujeres u hombres, que están en contra del discurso del amo, del discurso universitario, del discurso que tiene este saber y esta posición que no se le puede ni cuestionar ni tantito, son los revoltosos, son gente que solo quiere caos, ¿no? O que no sabe lo que quiere, que está en otra posición, que no sabe a dónde va y que solo viene a alterar, a hacer caos. Y pues esto más bien este posicionamiento de la historia de cuestionar, mover las cosas y a ver dónde nos lleva y producir otro conocimiento más, otra posición más y a ver a dónde nos genera nuevas incertidumbres, ¿verdad? Es eso lo que pudiera recoger. Y lo que me parece interesante también, cómo es que el cuerpo es construido socialmente. No solo es mi cuerpo de Nicolás y el cuerpo de cada uno de ustedes. Mi cuerpo a través del lenguaje, a través de cómo yo he inscrito en las otras personas y las otras personas que en su momento, sobre todo mis padres, mis familiares, mis vecinos y demás, la comunidad y el entorno donde vivo, pues me fue construyendo. Y es por eso que estos discursos, estas personas que se encuentran en una situación de poder, se ensañan con el cuerpo para imponerse. Es por eso que las torturas, es por eso que las represiones, es por eso que incluso desde la publicidad o desde incluso campañas de gobiernos nos dicen, eres lo que comes. Con esto del COVID ahora surgió, ¿no? De que una persona con obesidad, con diabetes, ya estaba dando por hecho que iba a morir por el simple hecho de estar tomándose una coca. Eso podrá o no, pero esos discursos que pueden ser violentos, justamente orientados ahí, en torno al cuerpo, cómo nos construye y cómo este cuerpo es construido subjetivamente y que se va elaborando a partir de nosotros mismos, en relación al entorno en donde nos encontramos. Y bueno, esos serían los comentarios que logro retomar de todo lo que iban comentando. No sé si haya preguntas o alguien más quiera hacer un... Hay una pregunta de Maite Garibay. ¿En el feminismo se lleva a cabo el prototipo de cómo se debe ser la mujer? No, básicamente no, porque hacer un prototipo implicaría decir, así es la mujer, ¿verdad? Y todo lo que no cumpla con estas características, entonces no es. El feminismo más bien, y es bueno decirlo, ¿verdad? Me parece importante la pregunta porque, bueno, el feminismo lleva ya sus años y digamos que nosotras ubicamos algunos de los primeros antecedentes, pues, del feminismo desde la Revolución Francesa. De entonces para acá, de alguna forma desde el feminismo lo que se ha buscado es entender qué es ser mujer, ¿verdad? Si no hay un prototipo, si no hay un esta es el prototipo de lo que es ser mujer, entonces ¿qué es? Si no podemos generar una lista punteada de lo que tenés que cumplir para ser mujer, entonces, ¿qué? Y sí, ese es uno de los grandes temas del feminismo, definir esta mujeritud, lo que es ser mujer, ya, entenderlo, ese es un poco mucho de la tarea del feminismo, ¿verdad? Que busca entender lo que es ser mujer,
Pero digamos al día de hoy no lo ha generado. Ese prototipo de alguna forma pues no lo hemos hecho, y creo que también hay un poco de idea de distanciarse de generar un prototipo, sobre todo desde el cuerpo, y hacerlo más desde un acercamiento más filosófico de qué es ser mujer. Pero ahí estamos, y seguimos intentándolo, seguimos buscándole. Bueno, de hecho es una pregunta, o buscar como ese prototipo, incluso, bueno, no de lo que haya leído hasta el momento, no hay quien podría como establecer una teoría de qué es ser mujer, ¿no? Incluso es una de las preguntas en la histeria, ¿qué es ser mujer? Y bueno, desde el psicoanálisis se habla de un sujeto que puede estar sexuado, femenino o masculino. Digamos, de lo orgánico no quiere decir que se genere un sujeto que sea femenino o masculino, no por tener vagina quiere decir que vas a ser mujer, por así decirlo, dentro del género, y tampoco con relación a lo masculino. Sin embargo, esta sexuación que se puede plantear desde el psicoanálisis tiene que ver con el ser o el posicionamiento fálico, por ejemplo, bueno, se menciona, es como un lugar de querer ocupar o el tratar de constituirse como un sujeto completo, bueno, que no puede ser sujeto, bueno, llegar a ser algo completo o llegar a ser, y que es poner el empeño en a pesar de ti mismo, como para posicionarte en ese lugar, ¿no? Es como que se va moviendo. Por ejemplo, el ser el general supremo de las Fuerzas Armadas, y a pesar de ti, estar empeñado en hacerlo, eso podría ser lo masculino, ¿no? En una mujer también puede implicar esto, el llegar a ser y el tener y el buscar esa completud, que es como un posicionamiento masculino, el buscar y el estar como ese posicionamiento fálico. Desde lo femenino, que no quiere decir que sea la mujer, desde lo femenino puede ser a partir de la castración, el saberse que no se puede todo, el ser a partir de esa falta que nos constituye como sujeto, y que, bueno, a pesar de esta y por esta constitución de falta, es que nos podemos mover en la vida, ¿no? El estar como en esa búsqueda de el poder movernos, y podría hablar de esos posicionamientos tanto femenino como masculino, y el qué es ser mujer, la verdad, creo que no hay respuesta, ¿no? Somos sujetos y cada, digamos, es muy particular, y tampoco desde el psicoanálisis podría haber respuesta a esa pregunta. Creo que es parte, ¿no?, de nuestra naturaleza también esto de estar buscando como significados y formas correctas de vivir, pues, la vida. Hoy es complicadísimo, sobre todo cuando nosotros estamos, pues, atravesados por un sinfín de opresiones. Y precisamente regresamos a las lecturas del cuerpo, ¿no? Pues cómo somos, qué vestimos, cómo lucimos ante los demás, cómo hablamos, qué expresiones utilizamos, ¿no? Pues somos una infinidad de cosas, y inclusive creo que es ir más allá, definir qué es un ser humano. Ni siquiera o sea, ¿qué somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué no hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Ay, sí, me deja mucho para pensar, sobre todo esas preguntas que se van, pues que son bastante filosóficas, ¿no? Definir como este conversatorio, ¿no? ¿Qué es un cuerpo? Mucho de lo que nosotros vamos a definir viene
viene precisamente de una filosofía que va a posicionar símbolos pues, cristianos, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? El pecado, pues, que es un cuerpo pues virtuoso, ¿no? Es difícil, pero quizá podemos nosotros, no sé, buscar un equilibrio en lo que no queremos para nuestros cuerpos, no hacerlo para los demás, ¿no? Creo que la empatía es una cosa muy importante y que es fundamental para esto de la humanidad. Hay un comentario de Carlos de la Cruz. La posición del amo jamás es arbitraria. Se necesita del consentimiento del esclavo para sostenerla. No hay víctimas, sino posiciones de goce particulares donde ambos ganan. Sí, claro, claro. Creo que ahí faltó hablar más y sobre todo hablar del goce. Históricamente hablando, como bien mencionaba Balam, es con esta historia continental o global, ¿no? Con esto desde la teoría o teoría de construcción de colonialismo. Pero vaya, desde el psicoanálisis justo está esto, se establece esta relación entre amo y esclavo, entre ambos están gozando, están disfrutando de esa relación y que va perfectamente, uno entra a la universidad buscando ese conocimiento, uno entra a la maestría donde sea y de cierta forma se somete más o menos a la escuela, a las reglas y a los profesores, a los maestros. Y el maestro está buscando someter, enseñar, transmitir, dar, moldear esta mente, ese constructo, esos paradigmas. Entonces, ese comentario de Carlos esa relación, ¿no? Ahora bien, me está echando a pelear, ¿no? por favor, dale. ¿Va a subir? No, me dijo, a ver, bueno. que ya verás, se encendió. Porque, por ejemplo, puedes dar solo hay amo y esclavo cuando el esclavo quiere, porque no es como dijo Nico. El esclavo es quien decide quién es el amo no decide del esclavo. ¿Cómo se dice? La histérica elige a su verdugo. ¿Cómo se llama? Es lo mismo, ¿no? Pero no digas histérica para que no se... Están al aire, ¿pueden comentarlo bien? Ay, perdón, no me fijé que estaba abierto. No, es que con relación al comentario, lo que estábamos diciendo, bueno, con la relación y con lo que estabas hablando en goce, la posición del amo jamás es arbitraria, se necesita del consentimiento del esclavo para sostenerla. Ese posicionamiento de esclavo, que, bueno, hablando desde la histeria, digamos, ella elige a su verdugo, caso por caso, cada, digamos, el sujeto que puede estar en esa posición donde se puede leer desde afuera que es el esclavo, tiene algo de goce. No, el goce es como no el goce coloquial o el que podemos tener todos, no es una repetición, una acción con la cual tú puedes estar bien, o sea, te puedes sentir bien, sin embargo, siempre está acompañado de ese dolor o de esa pulsión encaminada a la muerte. En este caso, y es algo de lo cual no puedes salir. Entonces, el posicionarte como esclavo, en el momento que el esclavo decida dejar a ese amo, por así decirlo, o a ese... o dejar pues a su verdugo, estaría incluso cambiando y buscar a otro verdugo, ¿no? En algunas, digamos, relaciones amorosas, no importa el género, hombre o mujer, el por qué una persona que es golpeada, que se siente o que dice que es maltratada dentro de esa relación, se sostiene por mucho tiempo, tiene una ganancia en ello,
tiene ese goce, incluso el mismo discurso, el ser victimizada dentro de esa posición puede tener esa ganancia para ella, es inconsciente o para él, sin embargo lo deja y bueno, es que me busqué otro que es igual, ¿no? Entonces, creo que este comentario, bueno, lo podría como decir así, disculpen mi micrófono, y bueno, va relacionado con esta, cómo se posiciona un sujeto, ¿no? Ante el goce. Y sí, con el cuerpo gozamos, con el cuerpo, incluso cuando llegamos a tener algún tipo de situación o como decían, algo psicosomático, no nos sentimos bien, podría decir desde el psiquismo, pues nos generamos algún tipo de lesión, ¿no? Es como un pasaje al acto, y bueno, era algo de lo que estaba comentando. Vera, me parece que ibas a comentar algo. Yo estaba contestándote casi constantemente, pero, o sea, no quería decir nada exactamente eso, pues. De hecho, iba a retomar algo de lo que habían hablado Nico y Balam antes de la pregunta que estaba resolviendo yo, porque yo confieso que que este nuevo reacercarme al psicoanálisis con ustedes es muy interesante. Pero ajá, o sea, antes cuando ustedes hablaban, yo pensaba en qué factores vamos a usar para definir a un cuerpo, ¿verdad? Va a ser lo que veo, lo que percibo, cómo se comporta. Que a mí eso es lo que me parece como, digamos, más interesante, sobre todo en ciertos debates que surgen, por ejemplo, dentro del feminismo, como por ejemplo la participación de mujeres trans en el movimiento, que yo entiendo que es una desaveniencia que tienen varias como corrientes feministas, que también está un poco de moda ese encontronazo, que a mí me hace cuestionarme entonces desde dónde vamos a definirnos, a definir nuestros cuerpos y lo que representan y lo que presentan, ¿verdad? O sea, va a ser esta una cosa de solo lo que veamos físicamente o lo que diga una persona que siente, o sea, creo que es complejo. Y no sé por dónde, o sea, creo que es increíblemente interesante, pero también es complejo no saber por dónde porque es gente, porque son personas, porque ojalá que pudiéramos solo sentarnos a debrayar hasta el final de la historia, pero creo que hay personas y que hay cuerpos que viven en desventaja por esto que se inscribe en ellos, que pues no sé si tengan tanto tiempo como para que todos terminemos de debrayar desde dónde definimos cosas, ¿verdad? Fíjate que yo siento que eso es lo bonito de estar pues platicando y debatiendo entre todos, ¿no? Creo que no podemos construir, sino solamente desboronar lo que ya se construyó sobre nosotros. Creo que eso es lo interesante de botar todas estas construcciones que nos atraviesan, porque creo que desboronar y tener pues arena en las manos, eso es lo lindo de estar platicando y botando los constructos, porque de otra manera vamos a seguir construyendo sobre lo mismo, ¿no? Y volveríamos a caer a la misma pregunta que nos hicieron, ¿no? ¿Qué es una mujer? Pues tampoco sabemos qué es un hombre, qué es la humanidad y volvemos. Es el ciclo, ¿no? Creo que, pero desbaratar es importante. Y bueno, sí, totalmente de acuerdo, justo esta es la intención de reconocernos en falta, reconocer que no, ese discurso, ese saber siempre se está moviendo,
y es la propuesta del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis específicamente que expone Lacan, que ante estos primeros tres discursos, ante el discurso del amo, de universitario o del se me fue histérico, pues está el discurso del analista. Está el discurso de que uno de los muchos caminos que uno pudiera tomar en la vida para resolver a la pregunta de quién soy, qué hago, a dónde voy, soy hombre, soy mujer, qué soy, pues está este discurso del analista, este proceso, estos caminos que al iniciarlos, al recorrerlos, es también vivir el goce, estar en esa dialéctica, en ese sufrimiento y al mismo tiempo gozarlo y no abandonarlo, pero moverte un grado mínimo, pero ya estás desde otra posición, desde otra mirada, desde otra comprensión del entorno en donde te encuentras tal vez, o tal vez no, quién sabe. Eh, pero justo la propuesta aquí es que uno pueda empezar a moverse, a avanzar, si es eso que pudiera metaforizarse, y cuestionarse cómo se construyó y cómo va a empezar a construirse a partir del discurso del analista que lo cuestione y que lo mueva hacia su deseo. Y bueno, ese comentario hasta el momento. Como comentas, discurso del analista, pero en el cual tampoco hay una respuesta. Incluso es a partir de la castración y se trabaja a partir de esa falta, ¿no? Pareciera que es el discurso del analista como que te va a dar el discurso, ¿no? Pero no, es en este sentido como generar ese vacío, esa falta con la cual uno como sujeto puede llegar ahí y siempre, o tal vez en muchas ocasiones con una pregunta, ¿no? Porque el hacernos preguntas es, yo creo que lo que hace que nos movamos. Y bueno, el tema que ha sido de el cuerpo, y el cuerpo está atravesado por la palabra. Un organismo se constituye o se erige como cuerpo a través y bueno, cuando es cruzado por la palabra, que esa palabra, bueno, que es el gran otro y que está en la cultura, ¿no? De cómo hemos sido, cómo somos hablados y cómo nos van hablando, ¿no? Y cómo nosotros seguimos inscribiéndonos. Y desde lo simbólico, bueno, las inscripciones que nosotros hacemos en nuestro cuerpo, desde la cultura que se van marcando ahí en diferentes culturas, bueno, ya sea como es visto un tatuaje, como los aretes, no sé, el maquillaje, incluso de hacerse operaciones, ¿no? Tanto hombres como mujeres, con este juego o hablar con el cuerpo y hacia quién van estableciendo todas estas inscripciones, ¿no? El hacerte un tatuaje para quién es, ¿no? El hacerte la operación, el estar como con cierta vestidura y todo está siempre dirigido hacia el otro, ¿no? Y bueno, es como de lo que podría mencionar en cuanto a cómo se podría dar una noción de cuerpo desde el psicoanálisis. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Esta vez esperábamos más preguntas, no sé qué ha pasado. O comentarios que esclarezcan o que nos generen este ruido que esperábamos. Parece ser que no. No sé si Balam o Vera quisieran hacer un comentario de cierre. Bueno, creo que pues ya como último comentario, ¿no? Pues ya enlazando todo lo que se escuchó acá, pues nada, es invitar a todos los que nos están viendo y pues escuchando a preguntarse por el cuerpo también.
qué es lo que representa para ellos su propia existencia y qué es lo que representa también la existencia de los demás. Esas lecturas que nosotros hacemos de otras personas, de otras corporalidades, son lecturas que también están hechas hacia nosotros. Al final también es cuestionarnos si nuestras posibilidades y nuestros posicionamientos y nuestras formas de ser nos dan un privilegio y si ese privilegio en algún punto estamos dispuestos a ceder, a compartirlo. Creo que esa es una tarea pues, para todos, porque pues, las nociones de privilegio son formas de opresión para alguien que no está en nuestra misma posición. Entonces, nada, cuestionémonos en dónde estamos parados para poder pues, compartir un poco de lo que tenemos y nada, y pues empatía. Yo creo que con eso me quedo. Yo también quiero llamar a la gente a hacer cosas. Sí, no, o sea, mi llamado a reflexionar y a cuestionar, no momentáneamente, sino a generarse un diálogo de cuestionamiento permanente de los discursos, de lo que debe ser, de lo que es deseable, de lo que es bonito, de lo que es bueno. Creo que eso, llamar a un permanente cuestionar esto, ¿verdad? De esto es bonito porque me parece que es bonito, o esto llevo una vida escuchando que es lo bonito al punto que ya dispuse que, pues sí, a mí también me gusta. Eso, cuestionarnos eso constantemente porque eso configura lo que entendemos de otros cuerpos, pero también lo que entendemos y percibimos del propio. Y creo que siempre hay una cuestión dialéctica ahí entre revisar lo que entendemos hacia afuera y cómo eso configura también la percepción del propio territorio, del propio cuerpo. Y eso, muchas gracias por invitarme. Hay otro comentario, bueno, lo voy a mencionar, es de Jorge Alberto Silva. Entonces, si entiendo bien, todo lo que somos, vestimos, usamos, es creado por los discursos que nos rodean. ¿Cómo saber quiénes somos en realidad? Vaya, creo que la pregunta queda un poco abierta para quienes resuelve, pero tal vez Freud decía, el ser humano resigna su personalidad a la masa. Y es esto todo lo que comentábamos, que nosotros hemos sido atravesados por este lenguaje, por estos discursos, por estas enunciaciones, en el de, como decía Vera, como decía Balam, todo lo que se nos ha ido metido desde la cultura, como dice también Gris, que se nos ha dicho qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debes de hacer, cómo debes de ser, quién te vas a convertir o de quién esperamos que te conviertas, es lo que nos ha ido estructurando y nos ha ido dando estas identidades, ¿no? Esto de que diga, yo soy Nicolás y soy esto, esto, esto y esto y esto. Pero, ¿quién soy yo? Creo que es esa pregunta que justo establecíamos, no la podemos responder así de fácil. A saber si la podremos responder. Y justo eso es esto lo que invita al psicoanálisis, de que uno de los caminos que marca esta corriente, este pensamiento, esta forma, es iniciar un proceso de psicoanálisis, estar tendido en diván y poco a poco analizar, poco a poco deconstruir todo lo que se te dijo, todo lo que se te enseñó, y que puedas tú, a partir de lo que vas descubriendo, si realmente es eso lo que eres o se te impuso lo que ahora eres. No sé si te doy alguna respuesta o te genero más dudas. Si te genero más dudas, qué bueno. Es la intención. No sé, supongo que ya son todas las preguntas, comentarios. Hay una pregunta de Carlos de la Cruz. ¿Por qué los privilegios de unos son opresión para otros?
Balam, no sé si tú que quieras responder el primer momento. Sí, claro, pues cuando se privilegia a un cuerpo, va a representar, pues en un mundo ideal, pues sería una forma, pues, aspirable de ser. Pero el problema es que no vivimos en un mundo ideal. El problema es que vivimos en un mundo real tangible, en el que quien está en una posición superior va a estar sobre una construcción que se hace de ese cuerpo. Pues quisiéramos y el ideal, ¿no? Y lo que se nos dice, ¿no? Es alcanzar ciertos estereotipos. Y pues hay cuerpos que no nacemos con esas características deseables. Y pues, ¿qué hacemos? Vamos a vivir entonces bajo pues una desigualdad impuesta, porque no tenemos el color de piel deseado, no tenemos un cuerpo fornido, no tenemos una nariz que va a ser el prototipo de belleza. Entonces, eso significa que se va a privilegiar primero a las personas que cumplan con esas características y a las que no, pues que se esperen. Y entonces ahí es donde se genera la desigualdad. Y quizá no podría, o sea, uno no lleva la culpa de nacer como nace, pero sí tiene la responsabilidad de hacer con el cuerpo pues, algo de justicia, ¿no? Y de entender que los cuerpos privilegiados, pues, están en una posición, por lo menos visualmente, deseable. Pues, y lo deseable, pues, te va a llevar ciertos privilegios, ¿no? Pues te vas a adelantar, no sé, la línea para pagar un servicio, un policía en algún lugar no te va a ver con ojos de sospecha, y ahí es donde se genera la desigualdad. Pues, y que nos pasa a todos los que tenemos, pues, ahí sí que cuerpos diversos y que no encajamos en este molde que se nos ha dicho. Bueno, tal vez pensándolo desde esto del psiquismo, esta relación compleja con el psicoanálisis, pues cómo inconscientemente estamos cediéndonos al otro, ¿no? Cómo estamos respondiendo a la convivencia del otro y cómo yo me impongo sobre otras personas, sobre otros cuerpos, o cómo me dejo imponer en esta relación inconsciente de algún otro, por cualquier forma que nos pueda caracterizar de forma visible o que se perciba desde otra forma, ¿no? Tal vez pudiera ser por ahí. Y que en la cultura se nos ha ido imponiendo. No sé, ahorita pienso en Totem y Tabú, cómo Freud habla, cómo fueron elegidos los jefes de la tribu, ¿no? Y que eran los intocables, los que tenían que, a través de sus ritos, generar algo, y eso iba a preservar la comida y la seguridad de la tribu. Pero en cuanto fallaban en eso, podían ser exiliados o sacrificados y se elegía otro. Entonces, aceptaban esa posición del privilegio del rey o del jefe de la tribu y la tribu en sí, la comunidad que le sirve a este jefe para cumplir y beneficiarse mutuamente. No sé, eso es lo que en este momento se me ocurre, como por ejemplificar, dar respuesta a algo que tal vez no se tenga respuesta. No sé, Vera, Gris. Bueno, como es, a mí me gusta mucho cómo lo explica Bala. La desigualdad como sistema lo que implica, puro examen de cuando ponía, como su nombre lo dice, lo que pasa con un sistema desigual es que necesariamente, si no estamos iguales, hay alguien arriba y alguien abajo, ¿va? El asunto es que para que el que esté arriba, el que está abajo, hay algo que no tiene.
Y eso no se va a ninguna parte. El sistema de desigualdad, cuando reparte, por decirlo así, le reparte más al que está aquí, mucho menos al que está acá. Entonces, de ahí sale un poco esa frase de para que uno tenga privilegio, otro tiene que tener opresión, porque en este mundo físico material, digamos, en ese sistema en el que se reparte de forma desigual, tenemos una sola cantidad de privilegios, digamos. Entonces, de esa física cantidad que tenemos, hay alguienes que para ser privilegiados van a obtener más, y en esas mismas categorías, los que obtienen menos, pues claro que están oprimidos por quienes en esa suerte de repartición desigual obtuvieron por decirlo de alguna forma, lo que deshizo esa igualdad con quienes tomaron menos o a quienes se les repartió menos, digamos. Y ya. Bueno, ya casi vamos concluyendo. Hay una pregunta, Pierre preguntaba, ¿el cuerpo es igual en los 3 registros? Y la asociaría con el comentario de Carlos de la Cruz. Creo que sería bueno distinguir entre el esquema corporal u la imagen del cuerpo. Habría que pensar como la imagen del cuerpo es la que determina la relación del sujeto con el otro, no el color de piel o la forma de nariz. ¿Tú la quieres responder, Gris? ¿O... Bueno, de lo que comentaba con relación al cuerpo, desde el orgánico, bueno, le podríamos llamar esa bolita de carne, que tiene que ser cruzado por la palabra, que sería desde lo simbólico, de cómo, y bueno, tiene que ser investido por el otro, en este caso, la madre, el padre, la tía, etc., ¿no? Quien está haciendo, y bueno, esa bolita de carne pasa a ser cruzado por la palabra desde lo simbólico y puede estar investido y tiene que ser libidinizado por el otro, tiene que ser deseo del otro, ¿no? Y también desde lo imaginario, el ser visto, el ser escuchado, el ser hablado, desde estas construcciones y el cuerpo estos 3 registros están al mismo tiempo, después de que entra esta ley primordial de estar constituido por el otro y por la falta de la castración, y bueno, los 3 registros sí están inmersos en el cuerpo. Y con relación a distinguir entre la imagen del cuerpo y la imagen del cuerpo, que es lo que determina la relación del sujeto con el otro. Hablando, bueno, nos nombran desde cómo somos vistos y cómo nos nombran. Aquí en psicoanálisis le llamamos al fantasma, que podría, bueno, espero no decir una burrada, que podría ser como una construcción de cómo soy, desde cómo me han hablado, de decir, por ejemplo, o yo decirle a mi hija, ¿no? Es que tú eres muy inteligente, eres muy bonita, eres muy fuerte, puedes hacer o puedes ser cualquier reto, ¿no? Que le vayas fomentando. De hecho, hay muchas culturas o religiones no sé, en algunas del primogénito, que lo van como encaminando, o que, bueno, va a ser doctor, va a ser médico, bueno, doctor médico es lo mismo, abogado, etc., ¿no? Es una dicción, es como estar dictado ser y ha sido apalabrado. Y desde nuestra subjetividad y desde nuestro inconsciente, consciente también, porque hay parte, el querer llenar o el querer ser lo que nos están nombrando, el llenar ese y llegar a ser ese ideal, es como nos vamos constituyendo y nos vamos haciendo como sujetos. Sí hay algo que puede ser en lo contrario también, ¿no? Que nos pueden maldecir o decir que no puedo, que soy un tonto, pues en ese dicho, y que puede estar desde que la familia nuclear, pero también dentro de lo social, es
dictar un ser de lo que ha sido hablado en esa sociedad, ¿no? El no poder, el estar, hay que decirlo, sometidos desde la cultura, y eso se va transmitiendo generación tras generación. Podríamos ver casos que podrían salir, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que estés inmerso en una cultura que tal vez ha sido históricamente oprimida, sobresale, ¿no? Y tal vez porque en ese sobresalir ha sido apalabrado desde otro discurso distinto al cultural o a lo que le está envolviendo en ese entorno. Entonces, yo podría comentar con relación a lo que decía Carlos de la Cruz, que la imagen del cuerpo y el cómo te determinas y el cómo te ves en el espejo es por cómo te vieron, cómo te ven y bueno, tú cómo vas a establecer y cómo quieres que te vean, ¿no? Podría comentar y con relación a este comentario y bueno, requerimos la mirada del otro para constituirnos. Sí, se requiere la mirada del otro para poder constituirnos como sujetos. Bueno, creo que eso son todo. Ya para ir cerrando y que no se nos caiga este show. Pues muchas gracias a Balam y a Vera, que fueron los invitados en esta nueva propuesta de tal vez multidisciplinar, ¿no? Que fue lo que planteamos. Que no solo fuera perspectivas desde el psicoanálisis, sino que fueran otras perspectivas y desde ahí dialogar, discutir, tener varias lecturas para ver qué surge o qué preguntas surgen. Eso sería, muchas gracias Griselda también por tus aportes. Gracias de nuevo también a Oscar, que es el que está detrás de bambalinas haciendo todo el trabajo técnico. Muchas gracias. Pues eso, una invitación a que nos escuchan o a los que han participado para acercarse a la sociedad psicoanalítica y pues juntos generar algo más o ingresar también a esto que ya hemos ido promocionando, los seminarios. Y desde ahí, las lecturas que tengamos, pues ir encontrando quién sabe qué, produciendo quién sabe qué. Y pues eso sería, no sé, Gris o los chicos quieran despedirse. De momento, pues muchas gracias a todos los escuchas. Y hasta la próxima, dirían. Mañana hay otro live que es el síntoma, ¿no es así? El síntoma del psicoanálisis. A las 9 igual. Estará buenísimo. Muchas gracias, Vera, por habernos acompañado y por tu aportación, la lectura con relación al tema y bueno, generar preguntas. Gracias por habernos acompañado. También, Balam, muchas gracias. Y bueno, con la perspectiva y de hecho nos enriquece mucho sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por invitar. Gracias por la invitación, la verdad es que es un espacio como muy bonito y nada. Vale, pues gracias a todos los escuchas y de nuevo hasta la próxima, amigos.